Estimados oyentes, hoy con el gran placer de estar aquí con Cora Negroni. Muchos de ustedes ya la conocen, los que no la conozcan, aquí debajo del video están las redes sociales de ella. Ella tiene un programa todos los domingos hacia el mediodía, más o menos, y es muy agradable sus encuentros. Ella tiene unos live en donde siempre nos refresca un poco de lo que viene la semana con toda la astrología de esos aspectos. Cora, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos, ahí lo veo. A Martín, buenas Martín. noches. Gracias por la invitación. Para mí es un placer enorme estar con ustedes. Gracias, muy buenas noches para todos. Juan, ¿me das permiso de grabar? Ya lo tienes. Ya lo tengo, ok. Muy bien, bienvenida, Cora. Gracias, Martín, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues Martín, buenas noches pues es un honor estar con este par de astrólogos, con todo este recorrido, con estas visiones que cada uno tiene y vamos a hacer un programa muy interesante sobre el cambio de los ejes nodales. Yo sé que estamos unos meses atrás del tema, pero pues, ¿cómo no ir hablando? Los programas pasados que hicimos con Martín estuvimos hablando precisamente del eje nodal, de cómo el nodo norte está marcando un propósito, de cómo el nodo sur está cerrando unos temas. Y bueno, pues hoy con Cora que vamos a hablar de este paso que va a tener el eje nodal, más o menos en enero va a tener este paso, pero en noviembre 18, 19, dependiendo de dónde estés ubicado, vamos a tener el primer eclipse de la saga de eclipses que vamos a tener en Tauro Escorpio. Y bueno, quisimos traer el tema para hacer una lluvia de ideas de lo que representan este cambio de eje nodal, que no es cualquier cambio, por lo que en Tauro Escorpio está también Urano, y bueno, ahí tenemos toda una serie de situaciones y de eventos. Eh, bueno, lo primero que quisiera preguntarle a Cora es, em, ¿qué piensas de ese cambio nodal? ¿Qué piensas de los nodos entrando a Tauro Escorpio? Bueno, para mí va a ser muy interesante. Cuando vos me llamaste, yo digo, ¿sabes qué? Se me viene la película El Padrino, porque para mí la saga del Padrino tiene que ver con Escorpio, muy Escorpio, todo, y Tauro. Las posesiones, el poder, el dominio, nuevas formas de economía, de generar recursos, cambiar un poco el foco en los recursos estancados, conectar a la tierra. Yo digo que va a ser un pasaje como un parto, porque Escorpio pide, Escorpio siendo nodo sur, va a traer crisis. Y la crisis es necesaria para renacer, aunque duela. Y tenemos que aprender a reconectarnos desde una forma más uraniana. Aparte va a activar la que sigue vigente ya el año que viene, aún hasta septiembre, la cuadratura Saturno-Urano. Entonces, es una cuadraturas fijas, cambios y evitar la resistencia al cambio, porque vamos a tener que conectarnos con una nueva estabilidad, yo digo el carnero, ¿no? Una nueva forma de, de disfrute también, no desde el dolor y de pierdo esto y como dramático, desde otro lugar más liviano. Así, pero hay que atravesarlo. Y es que sin duda, digamos, el nodo sur, que es como donde se hacen cierres, entrando en Escorpio, que Escorpio, la casa 8 tiene que ver con los procesos de vida, los procesos de reestructuración, de cambio, los procesos en donde algo se regenera, donde algo también entra en una crisálida, crisálida que viene también de crisis, de transformación. Sin duda un nodo sur caminando por allí está hablando de hacer unos procesos de renovación, de cambio, de abrirme a una nueva dinámica, ¿no?
Martín, ¿tú qué opinas de este cambio de eje? Pues es la continuación de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque como en la naturaleza no hay ciclos cortados como si fueran cortes rígidos, sino lo que hay es un continuo movimiento. Estamos en el eje Sagitario-Géminis, donde todo lo que ha pasado, y ahí quedó el coronavirus, nos llevó a repensar la vida. De hecho, una de las grandes crisis o cuestionamientos que hay en este momento es en la educación. Las universidades han tenido que modificar y las instituciones educativas han tenido que modificar la forma, pero no solamente está ocurriendo eso, sino que los mismos jóvenes están diciendo, tenemos que meternos en una universidad, invertir un montón de dinero, un montón de tiempo. ¿Para qué? Para lo que nos están ofreciendo en esta sociedad, que no hay empleos o se sale a ganar menos empleo. Eso ha generado un movimiento muy de fondo donde las personas quieren aprender cosas prácticas, útiles, aplicables ya a algo. Entre esos procesos, pues ha estado el enfoque hacia el mundo alternativo, hacia la parte espiritual, hacia encontrarle un sentido a la existencia. Y ahora entramos, ese estímulo que ya ocurrió en el eje Géminis-Sagitario, el eje del pensamiento, de la cultura, de la comunicación, pues se nos cambiaron patrones culturales, el saludo, la convivencia. O sea, era, más allá de si era necesario encarcelarnos en las casas, ese par estuvo bien porque nos ayudó a una toma de conciencia. Y ahora entramos en el eje Tauro-Escorpio y el proceso continúa. Como lo señalaba Cora, ahí está, en Tauro precisamente está Urano. Y Urano todavía no se va. Y entonces el proceso continúa, el proceso de cambio. Es muy simplista ver el eje de Escorpio-Tauro como Tauro el dinero y Escorpio la muerte y la transformación. Es mucho más que eso, ese eje. Son todo lo que poseemos, lo que consideramos válido, los valores van a ser replanteados. O sea, ya están replanteados, pero esto nos lleva ahora ya no solamente a formas de pensar, sino a entrar, y sobre todo con Urano ahí, es necesario empezar a crear formas más viables de manejo de la economía, de los recursos, de la misma relación con el planeta. Y la presencia de Urano con eclipses, pues no es como que nos vamos a sentar a rascarnos la barriga, sino que nos vamos a tener que movilizar, a decir, no, necesitamos crear urgentemente, y de hecho ya no es sin entrar en los periódicos para ver lo que dice la ONU respecto al cambio climático, que acaba de salir el secretario general de la ONU, dice, el planeta está gravemente en una crisis, estamos en una crisis planetaria, y creo que nos tocó acelerarnos en ese proceso de entender que hay otros valores, que necesitamos abrirnos a otro tipo de cultura, necesitamos hacer de verdad cambios de fondo, ya no solamente en la cabeza, en los hechos reales. La economía claramente va a tener una repercusión en ese proceso de entrar a hacer una transición y vamos a tener que revisar en Escorpio ciertas formas de contratos que hemos hecho con la vida, con las instituciones y con las constituciones de los países para considerar el nuevo enfoque global. Sabes, Martín y Cora, que ahí estás tocando un tema interesante con algo que tiene que ver con los ejes nodales y son los cortes. Los ejes nodales tienen un ciclo de 9 años inverso y 18 años completo, 18 años y medio. Cada 18 años y medio se corta un cordón umbilical. Primero cuando nacemos, siguiente a los 18 años y medio cuando nos dan la identificación de nuestro país de origen, que dice, ya las fechorías que cometan no meten a la cárcel a tus papás, sino a ti. ¿Sí? A los 37 años vuelve y juega, pero ya estamos más adultos, más maduros. Luego a los 54 años vuelve y juega. Es decir, marca un corte. Y en ese tema de los cortes del cordón, la peruana que hace esta clown, en donde ella aparece en la primera escena atada a una cuerda y no se puede soltar y la jalan y va a correr y la vuelven y la jalan. Y en la segunda escena, ¡pum!, la cuerda se cortó y ella dice, no puede ser.
y sale al público, tú vas a ser mi mamá, me vas a criticar, tú vas a ser mi jefe, me vas a poner a trabajar los fines de semana, tú vas a ser mis hijos que me van a criticar todo lo que hago y todo, ¿sí? Porque ¿cómo va a ser que voy a estar sin la cuerda sin que nadie me jale la cuerda? Ella se llama Wendy Ramos, la pueden encontrar en internet, tiene una obra de teatro que se llama Cuerda. Sí, pero me parece que va muy aliado a este tema de los ejes nodales. Un eje nodal entrando hacia un corte, por ejemplo, como lo que tú mencionabas ahorita de Géminis Sagitario. Se hizo un corte con la forma que vemos, la forma que aprendemos, ¿sí? Esto cambió, ya los muchachos están estudiando todos virtuales cuando las universidades apenas estaban medio haciendo unos pinitos con eso, ¿sí? Y ahora les tocó, ¿sí? Claro. Eh, Hubo un corte, entonces pensaría yo que este corte que viene a ser en ese eje que es de los valores, que es un eje fijo, estable, ¿sí? Que además está Urano allí, es tremendo corte, para mí es la invitación en entrar en una edad más adulta, en unos procesos de respeto por el otro. Escorpio tiene que ver con los valores comunes, del respeto de a dónde es que invierto, qué es lo que están haciendo con los recursos comunes. El recurso común es la ecología principal y fuertemente. ¿Sí? Pensaría que ahí es donde vienen a hacerse como unos parámetros de un antes y un después. Estos 2 años que vienen con ese eje allí, yo creo que nos van a dejar renovados. Y pensaría otra cosa, que con el nodo norte en Tauro, la gran invitación, recordemos como el nodo norte es como la brújula de Jack Sparrow, a donde se va lo que queremos, ¿sí? Ese nodo norte en Tauro está diciendo, es momento de hacer unas revaloraciones, de valorar realmente lo importante, ¿sí? Y de, además de crear una estructura de mirada apreciativa a lo que tenemos, eh, que, que el solo hecho de estar vivos es un milagro. Y yo creo que ese nodo norte en Tauro está diciendo, aprecia, valora la vida, valora los instantes. Yo creo que esa es la gran enseñanza que vienen a hacer esos ejes allí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cora? Sí, bueno, estaba escuchando lo de Martín. Yo en videos anteriores venía diciendo desde el año pasado esto que tenía que ver con el sistema educativo Géminis Sagitario, pero fundamentalmente el cambio de paradigmas. Y paradigmas tiene, no es solo lo educativo, es las creencias que tiene a nivel filosófico, el sentido de vida. Se cae lo que nosotros creíamos que era una sola vía sagitariana, es esto lo único. Y se nos abrieron otras opciones que pueden ser viables, que están al alcance y que tenemos que apropiarlas. Eso que dice está fantástico. Yo no, a la astrología no la veo como que cambia, es decir, cambia los nodos, cambia. No, a partir de este quiebre de paradigmas, de conectarnos desde otro sentido existencial, ver esto que está útil, se produce también un cambio de valores, porque una cosa lleva a la otra. Es decir, lo que para nosotros apreciábamos como un valor terrenal, se empieza a resquebrajar, a fracturar. Urano pide, no te agarres de nada, porque de todo lo que te agarres yo te voy a sacar. Es fluir, es tener esto de la vida, es hoy el momento presente, es decir, valora lo que tenés, lo que disponés. El paradigma, a mí se me viene mucho el paradigma antiguo, muy Capricornio también, de la era, para eso fue la triple conjunción, del tener para guardar, planificar para dentro de 20 años. La Tierra está hablando, está gritando, es tremendo. Las crisis, con todo lo que pasó con la pandemia, nos encontramos vulnerables ante todo y decir, ¿yo qué puedo planear de 20 años y no sé qué va a pasar mañana? Entonces, eso nos lleva a un replanteo de valores y que tengo que también conectarme. La vida tiene que ver con parte del disfrute, de que tengo un cuerpo, de que voy a vivir para trabajar o también quiero, por eso los jóvenes tienen otro cambio, emprenden, quieren algo útil para hacer, pero también disfrutar.
y me da la impresión de que se va a empezar a mover. Y bueno, los cambios climáticos van a ser muy fuertes en este próximo eclipse porque se da en esta transición del 19 de noviembre con un Marte opuesto a Urano en Tauro. Entonces, Marte en Escorpio no es moco de pavo, como decimos acá. Es potente. Y bueno, y a veces nos tienen que seguir sacudiendo para que empecemos a ver, bueno, ops, ¿se me corta? ¿Ahí? No, ya Ah, saqué un poco está, la carta de la que estabas hablando para... claro, sí, es muy potente. Entonces, bueno, eso, en esa transición que estamos viviendo, reconectarnos con otros valores genuinos, porque Urano también quiere lo genuino, lo auténtico, lo que no eh, para lo que está estancado, viene de otras formas, de otros nuevos ideales también. Y, y bueno, y es un modo muy acuario, porque Saturno al estar en acuario nos también hablaban ustedes, no me acuerdo quién de los dos, de la libertad y la responsabilidad, ¿no? Hacernos un poco cargo de lo que elegimos, de cómo nos conectamos con la vida, y desde un lugar más genuino, ¿no? Y horizontal. y es que ahí el tema de libertad y no libertinaje, el tema de libertad con un compromiso, que es lo que representa un poco ese Saturno en Acuario, ¿sí? Está diciendo hay que hacer un ordenamiento, comprometernos con unos temas y sacarlos adelante. Fíjate cómo normalmente Acuario es disperso un poco, es decir, se atomiza de todas las posibilidades que puede llegar a tener. Y Saturno en Acuario lo que está diciendo es como, céntrate, comprométete con un tema, no con cientos de temas, y sácalos adelante, hazlos evolucionar con este eje nodal que va a entrar aquí en Tauro, nodo norte. Lo que va a decir es como, eh, aprécialo, valóralo. Puede ser que no sea perfecto, que no sea ideal, que no sea como el cuento que teníamos contados cuando nos imaginábamos el proyecto, pero es. Y el eje nodal en Tauro lo que está diciendo, mirada apreciativa, abrazar la realidad, y no juzgarla tan duro en donde nada va a ser, me quedo en la divina insatisfacción, nada va a ser lo suficiente para Acuario, porque nada se corresponde al mundo ideal que he soñado. Y tal vez los ejes nodales allí en estos signos están diciendo, no importa, no es divino, no es precioso, pero es tu obra. Admírela, quiérela, abrázala, contiénela. ¿Sí? Los nodos producen unas etapas de 18 años. Eso es una generación. Uh-huh. Es decir, que los que nacieron hace 18 años atrás, hoy llegan a la mayoría de edad, y es la gente que tiene en sus manos buena parte del cambio y necesitamos darle espacio a esas personas. Pero también van a nacer otros que vienen, que van a nacer en esta etapa del eje Tauro-Escorpio, que traen también vienen con otro tipo de formato, con otro tipo de visión. Y Escorpio también se refiere a las herencias, ¿no? En todo sentido, lo bueno que trae una herencia, lo valioso que trae una herencia y digamos, como se dice en constelaciones familiares, que los hijos pagan las incongruencias o los pecados, entre comillas, los pecados son las incongruencias de los padres. Pues estamos en un punto de transición en el eje Tauro-Escorpio de qué le vamos a legar a nuestros hijos, al futuro de la humanidad. O sea, esto involucra a todas las generaciones. Este puente, el eje Tauro-Escorpio, nos obliga a agarrarnos del eje Acuario-Leo, donde precisamente está Urano, que es el eje de las relaciones. ¿Cómo nos vamos a relacionar todos como planeta? Aquí no importa si el uno es de derecha o izquierda, eso ya es obsoleto hablar de eso. Nos interesa es como, ni siquiera como humanidad podemos hablar ya, sino como planeta, como la vida que hay en el planeta. Ya no somos solamente los que hemos generado un desequilibrio y nos vemos afectados a nosotros mismos, sino que estamos afectando la integridad de este planeta.
Pero también precisamente de ahí, de esa nueva visión, de esa herencia ancestral que viene de las culturas ancestrales de todo el planeta, están los recursos para armonizarnos, presentados de una manera nueva y contextualizada para la cultura de hoy. Urano, que es la tecnología, se nos puede convertir esto en un caos o puede ser parte de la solución, porque inevitablemente este movimiento no nos va a dejar en el mismo lugar. Así como el eje Géminis-Sagitario nos cambió paradigmas, el eje Tauro-Escorpio, pues es que ya tenemos aquí una antesala con el volcán de Canarias. Y nos está diciendo, y eso es muy escorpiano, y la realidad cambia en segundos. Ya no estamos hablando de un cambio de paradigma aquí en la cabeza, sino de hechos contundentes en la naturaleza y en la estructura Tauro, en la estructura física, que no involucra a un individuo, sino a toda la humanidad. Entonces, ¿qué nos están planteando aquí? Necesitamos reformular las leyes con las cuales nos hemos pretendido repartir el planeta y repartir lo que es bueno para mí, Tauro, en exclusión muchas veces de los demás, o lo que planteaba Cora de cómo se vuelve la mafia en un momento dado, y las mafias no se les necesariamente son los mafiosos armados, hay muchos tipos de industrias mafiosas y de organizaciones mafiosas. En este momento eso no va a servir. Lo que nos va a servir es realmente concentrarnos como seres habitantes de un planeta, empezar a mirar en medio de una transición bastante compleja que ya esto lo heredamos y lo fabricamos. Y llegó el momento de decir, bueno, o de verdad nos ponemos en la tarea de una reconstrucción y una transformación, Escorpio de fondo, y perdiéndole el miedo a las transformaciones, viendo las transformaciones como algo natural. Los árboles tienen que dejar caer las hojas porque si no se muere. Si el árbol no suelta las hojas secas, pues se murió, se secó. El pelo se nos cae, las células cambian, o sea, el cambio es algo, las idas se sustentan en el cambio continuo, no es sino observar la respiración en nuestras fosas nasales, los latidos del corazón, es físico cambio. Entonces en el eje Tauro-Escorpio, que es un eje fijo, y en todos los ejes fijos hay miedos a perder, a soltar, y si no vamos soltando y no vamos aflojando y vamos incorporando unas nuevas reglas de juego y unas nuevas formas de comportarnos y también de utilizar talentos que tenemos que no habíamos visto, que están ahí, o de aprenderlos, pues nos vamos a ver atropellados por la catarsis y vamos a tener que perder. Entonces es mejor aflojar y soltar para recibir, abrirnos a lo nuevo, en lugar de todavía seguir haciendo resistencia y mantenernos agarrados a ciertas ideas que no funcionan. No funcionan, no están funcionando. Y si no están funcionando, no se trata de quién tiene o no tiene la razón. Se trata, la tierra de Tauro es practicidad, es el mundo concreto, tangible, las ideas concretas aplicables. Me está diciendo, resuélvalo de manera concreta. O sea, para mí es una maravillosa oportunidad de sembrar una cultura que por lo menos nos va a acompañar en los próximos, o se va a desarrollar en los próximos 18 años. Cuando vuelva otra vez la tanda de eclipses al eje Tauro-Escorpio, y en 9 años tendremos una valoración allá cuando el nodo norte esté en Escorpio nuevamente, con la tanda de eclipses que corresponda en ese momento. Y esto ya no es un tema de ideología. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo en tratar de achacarle a los unos a los otros quién tiene la razón, sino más bien es un tema de responsabilidad y de realismo y de sentido práctico y de ponernos en un contexto global, tanto en lo particular, cada uno donde está, como las comunidades, los países, nosotros como humanidad frente al planeta. Tenemos que vernos en el eje Leo-Acuario, que es ver la relación entre el yo, individuo, Leo, con la globalidad. Eso se está fabricando aquí. Tauro, mis posesiones, mis recursos, lo que es mío. Escorpio, lo que comparto con otros. Porque es que en Escorpio están los deberes que yo tengo con otros y los derechos que tengo garantizados. Por eso existen unas normas que garantizan en Escorpio, garantizan que yo puedo tener derecho a lo mío, pero también tengo que respetar el derecho a los otros. Esas leyes necesitamos revisarlas y revisar la herencia que hemos recibido de los ancestros para decir siguen siendo válidas, vigentes. No podemos seguir destruyendo el Amazonas pretendiendo que haya más plata. Eso es una estupidez
Estamos matándonos, es un suicidio como humanidad. Hay que regular eso y no pueden seguir ciertas exageraciones en aras de solamente el placer por encima del bien común y total y de la naturalidad. O sea, necesitamos abrir nuestra conciencia a unos ajustes donde todos vamos a tener que soltar, porque es un eje fijo para ganar. Todos vamos a tener que soltar ideas, cosas, objetos. Perder no es perder, sino soltar para recibir, para ganar y tener cómo seguir adelante. Sí, Martín. Y es que recordemos cómo una mano abierta siempre tiene más que una mano cerrada, ¿no? Y es Es más decir, fácil, ¿no? yo Sí, creo que este es un momento de estos ejes nos están invitando a abramos un poco nuestros valores, compartamos un poco más las ideas y no nos quedemos allí en el acaparar y en el atesorar. Y yo creo que esto necesita un poco más soltar sí. eso, ¿no? Yo lo que veo que en general cuando comienza un nuevo ciclo nodal de cambio de ejes, hay una concentración muy fuerte en un nodo sur. La tendencia al principio es quedarse en un nodo sur, porque el nodo norte es lo que no conocemos. Entonces, lo que primero se va a ver es el miedo a perder el poder y que haya más concentración de poder, más abuso de poder, restricciones, persecuciones y también sucesos de violencia, porque Escorpio tiene que ver cómo yo tramito la violencia, la ira, por miedo a perder el poder. Entonces tenemos que estar, como decir, bueno, no nos aferremos. Esto puede traer cambios a nivel colectivo, sociales, porque va a haber mucha concentración. Es decir, hay miedo a la horizontalidad, hay miedo, la humanidad a veces está acostumbrada a querer, más que nada en élite, ¿no? En ciertas élites. Pero vamos a tener que hacer ese ir haciendo como humanidad y más que nada amigarnos a manera acuariana y con el tema de recursos naturales, porque de cómo generar y cómo restablecer ciertos recursos naturales. No ir en contra de la naturaleza. El nodo norte en Tauro es a favor de la naturaleza. La madre tierra, Gaia, es Tauro. Entonces tenemos que ir a favor, no seguir peleando porque es irreparable lo que se ha hecho ya. Entonces me da esa impresión de que estos jóvenes que ya tienen, yo le digo a los millennials, porque los millennials tienen ya otro chip y vienen con otras ideas, formas y también contacto como sensible con el tema ecología, ambientalismo y con los recursos naturales. Es otra forma diferente de conectarse con los recursos naturales. Entonces, me da la impresión de que hay que hacer como una apertura hacia eso. Pero bueno, por algo duran 19 meses, porque en general al final uno dice, mira, bueno, ya estamos entrando más a lo taurino, vamos a tener que pasar por el Hades primero. Sí, yo Y creo es uno de los que aprendizajes ahí de Escorpio, parándonos en lo que tú dices, el nodo sur, lo que traemos de atrás de Escorpio, que es utilizar las leyes para acaparar, esa es una de las formas, no es lo único, pues vamos a tener que aprender de esa posición del nodo sur en Escorpio. El aprendizaje es a confiar en la naturaleza, a confiar en sus ciclos, a confiar en que hay que repartir. Claro, ese es el arquetipo que está allá en el libro de los cielos, ¿no? Otra cosa es lo que nosotros interpretamos aquí como qué es lo que es conveniente para cada uno. Pero en esta situación en que nos encontramos,
no hay mucho margen como para equivocarse, porque no es sino mirar un poco lo que dicen los científicos, están hablando de plazo máximo 2030. O sea, estamos hablando de que estamos llegando a un punto de no retorno. De hecho, algunos científicos ya están diciendo, sí, sí, ya no tenemos retorno, ya es complicado, nos tocó fue atravesar la transición. Entonces tenemos que confiar en que la naturaleza tiene sus ciclos, sus propios ritmos y sus métodos de transformación. Pretender, es lo que nos enseña, por ejemplo, el volcán en Canarias. Dice, puede ser que se haya construido con la mejor intención, pero la naturaleza cuando hace erupción no respeta y se mete por donde corresponde. Cuando hay una inundación, hemos construido en los sitios donde al natural los ríos se desbordan en ciertas épocas y ellos tienen una memoria donde se siguen desbordando y hemos pretendido invadir esos territorios. Este es un aprendizaje que nos dice, la naturaleza tiene una memoria y sabe por qué lo hace. Podemos convivir con ella. De hecho, la cuadratura de Saturno-Urano está hablando de eso, cómo integramos la tecnología, lo mejor de la ciencia, porque no se trata de desconocerlo, eso lo traemos, pero teniendo en cuenta una nueva visión de valores que respeten, que respetemos a todos, a las diferencias, las necesidades de todos. Estos arquetipos, por eso tienen un tiempo de 18 años, para que el eje nodal vuelva al mismo sitio, 18 años y medio, pues son un desarrollo, ¿no? Donde la humanidad, los seres humanos como colectivo y como individuos decidimos cómo captar esa información. De hecho, el nodo norte, como tú lo señalas, Cora, está señalando el aprendizaje, lo que hay que abrirse a hacer. Si nosotros aquí vamos a pretender que en Tauro yo tengo porque esto es mío y lo retengo porque es mío, pues Urano ahí claramente está diciendo eso no es así. Lo tienes en relación con y además no puedes retener porque Urano es cambio. Nos toca más bien preguntarnos lo que tenemos, cómo lo adecuamos. Es como bajar precisamente Urano que tiene que ver con las aplicaciones, ¿no? Con la tecnología. Hay que actualizar el computador, hay que actualizar el móvil, hay que bajar una nueva aplicación, porque si no se hace, llega un momento donde el aparato es obsoleto y no va a ser funcional para lo que hay. Esto nos va a pedir, nos está pidiendo ya Urano en Tauro, y con esta tanda de eclipses nos toca bajar las aplicaciones cósmicas, actualizarnos, ponernos a tono, aprender de lo nuevo y disponernos a una visión más incluyente. Por ahí escribieron que a mí se me fue la mano con la máquina, del anticipo del eclipse. Que me fui ayer donde el peluquero y me di cuenta que me estaba peluqueando muy bajito y dije, dejémoslo, que haga lo que quiera. Si me deja sin pelo, bueno, ya me crece. Entonces, ya me anticipé al eclipse, espero que me sirva de algo. Mira, retomando también lo que dice Cora del tema del control que quiere tener Escorpio y con tantos planetas allí al lado del nodo sur, fíjate que cuando queremos tener el control y el poder, nos estamos aislando de la vida, que es la que realmente sabe más cómo son las cosas, ¿sí? Y mantener un control y un poder y no soltar lo que ya hasta que se suelta, es algo que termina doliendo mucho, ¿sí? Y esto necesita con el nodo sur es suelta lo insostenible, que eso necesita su ciclo natural. ¿Qué tal nosotros en las Canarias diciendo, no, que la lava no pase por aquí porque aquí está mi casa? Pues es que no hay cómo sostener eso, ¿sí? Va a pasar por ahí y punto, y cambió el mapa, ¿sí? Fíjate cómo el nodo norte también, entrando en Tauro, habla un poco en la mitología de este Minotauro, ¿no? Minotauro, ¿por qué nace? Porque el rey Midas pidió a Poseidón que le mandara un designio divino para que lo eligieran rey. Y pues le mandó un toro hermoso, blanco, y le dijo, pero con la condición que lo devuelve. Y él, claro, yo se lo devuelvo, ¿sí? Y vio semejante toro, lo nombraron rey, y dijo, no, yo qué voy a volver ese toro tan hermoso, yo se lo cambio, le mando uno bien bonito, y eso el dios no se da cuenta. No se da cuenta, es que el dios queda ardido porque no le devolvieron a su toro, ¿sí? Y después a la esposa del rey Midas, que es Pasífae, la envuelve una pasión ingobernable por el toro y ella termina
diciéndole al artesano que le haga una vaca donde ella se pueda meter para que sea poseída por el toro. Y de ahí nace Minotauro. Y Minotauros es ese animal mitad hombre, mitad bestia, que terminaba siendo alimentado por muchachos, por adolescentes de todos los pueblos, los llevaban a ese gran laberinto donde estaba metido el Minotauro para evitar que hiciera un gran colapso mayor, ¿sí? Y se alimentaba de todos los jóvenes, ¿sí? Ese es un mito que tiene mucho que ver con Tauro porque por el control y el poder termino sacrificando las nuevas ideas, los nuevos propósitos, las nuevas formas, alimentando ese minotauro que se vuelve una bestia incansable. ¿Y por qué razón sale todo esto? En el mito nos dice, por no querer soltar y por querer apoderarnos de cosas que no son nuestras, ¿sí? El poder, la fama, muchas cosas vienen y se van y necesitamos ser conscientes de darle la bienvenida cuando llegue y también despedirnos cuando se vayan, porque de lo contrario entonces terminamos alimentando ese minotauro con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, generando cosas inamovibles, cosas para que la vida no siga su curso natural. Yo creo que el coronavirus y todo nos puso en contacto con ello. Estos que ustedes creen que tienen el poder y el control como humanos, pues no. Algo tan pequeño como un virus los va a acabar. Y esto que creen que la economía siempre tiene que estar creciendo, siempre, 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 es falso, porque eso no es humano, no es normal, no es natural. Y esto necesita ciclos. Y forzosamente nos cerraron las economías y nos mandaron a casa y ese ritmo frenético en el que andábamos de querer hacer, eso ya no sirve. Necesitamos hacer una pausa, un reformateo. Y yo pensaría que Nodo Norte pasando por Tauro es no nos quedemos alimentando estas viejas bestias, ¿sí? Y demos la oportunidad a lo nuevo que ingrese, que no se alimente ese minotauro con los nuevos proyectos y los nuevos propósitos. Esto está diciendo es, cree en tus proyectos, cree en tus propósitos, sácalos adelante, cree en tus iniciativas. Yo pensaría que esta es una época con estos ejes nodales pasando por allí, esos 18 meses que arrancan desde este eclipse de noviembre 18, van a generar que cultivemos lo propio, cultivemos lo nuestro, que creamos en ello y que lo interconectemos con los otros, con lo social y no nos quedemos alimentando cosas que ya están caducas, que ya prestaron su tiempo. Sí, esto de que hablabas del control también, de la bestia de la presión también es muy escorpiano, porque tiene esto, estoy tan pendiente, no importa que sufra, pero no quiero soltarlo porque el miedo es a la pérdida. Por eso se juega mucho la pulsión de vida-muerte, ¿no? Cuanto más agarro, pero no, estoy tan pendiente que no puedo vivir. Es decir, me retengo y quiero que sea todo inamovible, que no cambie nada. Y la vida es movimiento, la vida es cambio y que todo sea más fluido. A mí Urano en Tauro me da también mucho porque lo veo mucho con el cuerpo, las medicinas alternativas, otras formas de conectarme con el cuerpo desde un lugar también de placer, pero saliendo de el miedo a perder dinero, el miedo a perder poder, el miedo a perder control, relaciones que me quedo por miedo a no saber qué va a pasar. Todo eso se juega, todo el tema obsesivo, lo compulsivo, es muy fuerte. Y además, estos eclipses en un momento van a estar en cuadratura con Saturno en Acuario, que va a poner una nueva estructura de realidad en donde tiene que verse más con lo que yo llamo la horizontalidad o la paridad o lo novedoso, pero que concierne más sin tanto formato convencional. Para mí va a haber como un cambio también de formas en las relaciones humanas. Lo veo muy fuerte en eso, que no todo por intereses o especulaciones, sino va a haber como
menos etiquetas, más conectarnos desde una, no sé, desde otra sintonía, desde otras ideas, debatir nuevas ideas, pero desde otro formato. Esa Sí, me da la impresión también. hay un reto también que podemos aplicar en nuestras vidas cotidianas, ya con la carta en nuestra mano, cada uno, porque estos procesos globales, cada uno de nosotros lo vive de manera individual en su carta, donde tenemos el eje Tauro-Escorpio y mirar qué terquedades tenemos ahí, que no queremos aflojar. De pronto la vida nos lo está planteando ya soltar, aflojar, Qué mafioso abrirnos a lo interno, nuevo. ¿no? Qué mafioso, qué padrino interno tengo El allá. padrino interno no me deja. Sí. Claro. Entonces, la tenacidad que hay en el eje Tauro y en Escorpio, porque ambos signos son de tenacidad, de proponerse, y cuando la tenacidad está bien alineada con las circunstancias, pues produce resultados profundos y irrevocables. Pero cuando la tenacidad se convierte en terquedad, de sacar por encima de lo que sea contra los imposibles, pues nos vamos a estrellar. Entonces es bueno que revisemos cada uno en nuestra carta en ese eje, sobre todo si hay planetas, porque ahí está presente Urano, está Saturno en Acuario, y vamos a tener la interacción del eje nodal en el eje Tauro-Escorpio, pues la necesidad de renovarnos. Como decíamos, en Escorpio lo que traemos del pasado nos puede ser útil recordar, integrar del nodo sur, que es experiencia también, que la naturaleza tiene, eso es lo que aprende Tauro de Escorpio, Escorpio de Tauro, tiene ciclos. Y en Tauro, Tauro puede tomar de ese Escorpio que, que existen procesos de transformación y de revisión profunda, porque eso es lo que hace Escorpio, nos manda a lo profundo, no nos podemos quedar en las estructuras establecidas, en lo que tenemos sólido en nuestra vida y tratar de defenderlo. Escorpio nos plantea, revisa, profundiza, mira de fondo, vete adentro. Inclusive es el agua de Escorpio, inteligencia emocional, digamos, interactuando con la tierra de Tauro, que es la inteligencia pragmática, el sentido común. Entonces nos está diciendo, no te quedes como que la lógica es tal cosa, también revisa de fondo si es natural, como Juan lo decía, no es natural acaparar, y el progreso, eso solamente existe en las teorías económicas. El progreso es, inclusive hoy los economistas, para no hablar de pérdida, dicen un crecimiento negativo. ¿Cuál crecimiento? Un decrecimiento, un degeneramiento más bien. Entonces aceptemos que hay día y noche. Eso es lo que Escorpio aprende de Tauro. Hay ciclos en la naturaleza y Tauro aprende de Escorpio que necesitamos integrar la capacidad de ir adentro, de profundizar y de transformarnos. Eso apliquémoslo a nuestra vida para no esperarlo de los gobiernos ni de las iglesias ni nada, sino cada uno donde tiene el eje Tauro-Escorpio, qué valores o situaciones en esas casas donde se presentan requieren transformación, qué cosas incluso la vida ya nos está diciendo es hora de ir soltando, ir aflojando, y qué cosas nuevas o condiciones que tenemos en nuestra vida podemos ir tomando, aunque creemos que no tenemos manera. O sea, es un reto muy bonito, es un reto muy, miremosle el lado bueno, y es que la naturaleza no cambia nunca el rumbo del cambio, siempre está en cambio continuo. La única ley que no se para en el universo es la ley del movimiento. Entonces, pretender que no se mueva la vida no es sano, no es natural, es más bien movernos de acuerdo a lo que se nos plantea, y un día a la vez, ¿no? Cada Claro. un día trae su afán, ahí donde estamos, en el espacio donde nos encontramos, ahí estamos haciendo el gran cambio dentro de las circunstancias que nos atañen, con las que nos vemos día a día. Sí, recordemos que los ejes nodales están marcando unos cortes. Estaban preguntando aquí en el chat, ¿qué pasa con el retorno nodal? ¿Sí? Los que están a los 18 años, a los 37, a los 54, en la siguiente ronda también. ¿Qué pasa en esos casos? Pues están entrando en una nueva etapa. Desen la oportunidad de hacer un cierre. Es decir, aquí ya fui mamá, por ejemplo, si estoy en mis 54 años, esto ya di todo lo que podían. Mis hijos no solamente son mis hijos, sino son hijos de la tierra y del cielo Urano. Entonces, miren a ver estos padres también qué van a hacer con ellos. No solamente me toca a mí como papá biológico o mamá biológica,
¿sí? Entonces también está hablando de unos cortes. Si son mis 18 años, bueno, ¿cuáles son las decisiones que voy a tomar? ¿Voy a dedicarme solamente a lo que me gusta? ¿O voy a ver que esto tiene una realidad y necesito aprender es un oficio y también lo que me gusta y ambas cosas? ¿Sí? Porque nos quedamos, no, estudia lo que quieras, lo que te gusta, pero es que tú estás viviendo en un mundo, mira el contexto, o sea, 18 años también y con Nodo Norte en Tauro, sé práctico, o sea, no solamente es el gusto, es también que como aterrizo mi vida, mi mundo ideal con la realidad, ¿sí? Si estás en los 37 años, pues seguramente, pues ya como genero unos límites claros con lo ancestral y cómo me dedico de lleno a mi familia, a mi estructura. Mi familia puede llamarse mi gato y yo, no necesariamente hijos y todo esto, ¿sí? Claro. Pero habla de hacer una entrada a una nueva etapa de vida. Si son nodos inversos que también estaban preguntando allí, es una evaluación, el nodo norte evaluando el nodo sur, ese proyecto que empezaste hace 9 años, que también está rodando o que necesitamos depurar acá ciertas cosas y regenerar temas. No sé si quieran de pronto contarnos, Cora, ¿qué opinas del retorno nodal y del retorno inverso? Sí, para mí es como que la vida te vuelve a poner en tu propósito y a tomar como esa prueba. Bueno, es ahora, te toca la puerta, te toca la puerta. Yo lo veo así de manera más práctica, ¿no? Y, y lo que suceda, a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho aceptar los finales, que es Escorpio. Y vivimos de finales, no siempre los finales es tragedia. Mm. Hace, como vos dijiste, tengo un hijo, es un final de una vida, empiezo a convivir con una pareja, es el final de la vida de soltera, me voy a un joven que se va a vivir solo, es el final de estar en el lugar de hijo, empiezo a trabajar o dejo un trabajo. Vivimos de hacer cierres de ciclos para un nuevo comienzo. Cuando yo hablo de finales, vamos a cerrar ciclos. Y además, se me venía mucho que los arquetipos de estos nodos, Tauro es Venus y Escorpio es Plutón, es decir, vamos a transformar valores, vínculos, formas de generar recursos para ir hacia un nuevo principio, abundancia, creación. Venus es la parte donde yo es placer, disfrute, pero también es donde yo me siento bien, donde esto me gusta, esto quiero. Entonces, no querer por miedo a no tener, me animo porque me atrae, es atracción. Tenemos que trabajar eso, pero lleva una transformación, para eso voy a tener que aceptar un final. De acuerdo, de Y acuerdo. en los que tienen los nodos, bueno, depuren, yo digo, entren en el purgatorio y saquen todo lo que tengan que sacar para crear espacio de lo nuevo. Sí, todos los Sí, finales son nuevos comienzos, ¿no? Y yo no Exacto. puedo pretender que los muebles nuevos que me llegaron a la casa se vean bonitos y se acomoden si no saco primero los viejos. Sí, entonces, el retorno nodal le está diciendo a esa generación, hay un cierre, hiciste algo, ¿qué traes y qué desechas? Porque arrancamos otro ciclo, ¿no? Cada vez que el nodo vuelve sobre sí mismo, hay una reorientación de vida o un afinamiento de la vida, ¿no? Que te dice, hay estas posibilidades y también te vas a encontrar con ciertas cosas que vienen del pasado, que están en el nodo sur, que dice, necesitas eliminarlas. Y cuando estamos en el retorno inverso, justamente está el retorno inverso, nos está mostrando el nodo norte, nuestro nodo sur, que dice, mira tu pasado, mira de dónde vienes, qué es útil de ese pasado y qué actitudes y circunstancias que vienen de tu pasado no van más, porque te estás deteniendo. El nodo sur funciona muy como un piloto en automático y el nodo norte se activa con voluntad, con autoconciencia, con conocimiento, con valentía, con correr el riesgo, con atreverse, porque el nodo norte y el nodo sur simplemente muestran, no son planetas que ejecuten. Por eso lo que vimos con Juan hace unos días
Los planetas que contactan con el nodo nos ayudan a determinar ese camino hacia adelante. Entonces, pues, pienso que la astrología se creó, tiene un propósito que es crear conciencia y reconocernos en cada instante dentro de las circunstancias que vivimos. Nosotros no tenemos problemas realmente, tenemos retos. Tenemos retos y hay circunstancias que puede ser que no nos gusten, pero están ahí y necesitamos asumir una actitud frente a ellas y tomar una decisión. O podemos ignorarlas y seguir arrastrando con las molestias, achacándole la responsabilidad a todo el mundo. La responsabilidad, palabra responsabilidad dice responsabilidad, no respuesta hábil o habilidosa frente a una necesidad, no es una carga. La palabra responsabilidad la hemos vivido como tiranía, como imposición, ¿no? O cuando hablamos de disciplina, también tiene una contextualización muy drástica, una distorsión. Llamemos a la disciplina más bien ritmo. ¿Qué tal que el corazón no fuera disciplinado, no tuviera un ritmo, ¿no? El día y la noche tienen su ritmo. Entonces, son formas de ver las cosas. Y este es un momento que sí se nos pide, de alguna manera, saber con qué contamos cada uno. Por eso el nodo norte está en Tauro. Dice, ¿qué tienes para abrirte a este proceso? ¿Qué traes? ¿Qué traes incluso que ignoras? Cuando un planeta toca un signo, nos pone a escarbar dentro del signo cualidades y nos pone a mirar también los arquetipos, porque los arquetipos de los signos son una herencia de la historia humana, ¿no? Entonces nos pone a decir, ahí hay soluciones, ahí hay también paradigmas no tan agradables que hemos heredado, hay que revisarlos, mirarlos para poder usar la información valiosa, contactar con la información de los signos que no hemos activado y que nos puede ser muy útil, puesta en una casa, en un área de la vida específica, y hay que manifestarlo. Por eso el nodo norte nos indica, Tauro nos dice, vuelve a lo que tienes, e incluso puedes pensar que no tienes, pero tú tienes. Una apuesta, sobre todo aquí en el eje Tauro-Escorpio, que tiene que ver con las posesiones, y cuando hablamos de posesiones en los ejes fijos tendemos a retener y a no soltar. La idea es compartir. Con Juan trabajamos mucho en esta pandemia el tema de ¿y qué tienes para compartir? Porque compartir no es solo plata, la generosidad y la abundancia no es dinero. Esa es una cosa que nos inventamos, como el tiempo y las fronteras de los países. Eso no tiene que ver con la naturaleza. Eso es un invento humano para funcionar, pero no es la ley universal. Entonces, una idea aquí es qué tengo para compartir y qué tengo para tomar para mí mismo. ¿Qué puedo tomar que no he tomado? En Tauro es yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Yo puedo decir que no tengo. Sí, señor, exploren el signo. En esa casa, en esa área, ahí tienes y no has visto que tienes. Sí. Y bueno, tomando también otra pregunta que hacían acá, ¿y qué pasa con algunos, si tengo un planeta? O sea, en general los ejes nodales, tocando un planeta que tienes ahí natal, ¿sí? Está marcando precisamente eso, unos cierres con respecto a ese planeta. Si es con Venus, unos cierres de relaciones. Si es con Marte, unos cierres de ataque, de hacia dónde es que le dispongo mi energía. Si es con Saturno, unos cierres de contorno, de contexto, de límites personales. Si es con Júpiter, unos cierres de visión, de estudios, de fronteras, de ir un poco más lejos. Y así con cada planeta. Entonces, miremos qué tenemos en Tauro, Escorpio, porque eso va a estar dinámico. Y los ejes nodales, es que como son eclipses, eso es bien curioso porque un eclipse para los antiguos consideraban que era un dragón que se comía al sol o que se comía a la luna. Por ejemplo, este eclipse que vamos a tener en noviembre, que es la luna roja. Entonces es el dragón comiéndose y poniendo a sangrar la luna, ¿no? Es decir, es una fuerza de como del destino, de algo sobrehumano, de algo que no tenemos el control ni el poder. Y yo diría que con los nodos lo mejor es la aceptación. Me entrego y acepto lo que viene, porque si lucho contra ello, lo único que va a estar es dándome contra una pared. Y a veces viene en formato complejo, a veces viene en formato de algo que no nos esperábamos, se pierden situaciones, pero lo que necesitamos ver ahí en el fondo es que la vida sabe más de lo que yo creo saber. Y si viene a darme ese eclipse, si se está oscureciendo, si viene ese apagón del sol o ese apagón de la luna, es algo que yo no he visto y que no quería tampoco ver. Y esto me está abriendo un panorama.
Conectémonos un poco con esa energía del destino, de que las cosas vienen por alguna razón. Confiemos en la vida, que la vida sabe más. Sí, en los eclipses yo siempre comento que en realidad en los tránsitos uno a veces tiene la oportunidad de elegir, ¿no? Hay tránsitos que, bueno, nos hacen jaque mate. Yo digo que el jaque mate a veces es el eclipse. Cuando yo estoy transitando a lo mejor un periodo difícil y encima hay un eclipse, es un jaque mate y tenemos que ser humildes ante los procesos de la vida, porque los eclipses son procesos evolutivos. Es lo que la vida ya tiene puesto, es decir, tenés que atravesar esto porque viene otra cosa que no sabés, porque no lo sabemos. Y somos a veces omnipotentes. ¿Y por qué me pasa? No, sucede porque hay algo más grande que tenemos que aprender. Entonces, ante los eclipses, y más en estos eclipses que van a ser fijos, con planetas fijos, trabajar, digo, la humildad ante los sucesos, porque tenemos que atravesarlo para este crecimiento, para esta nueva estabilidad, para esta nueva forma de vida. El planeta es como que la Tierra tiene que pasar, es Tauro, es la Tierra tiene que pasar todo esto para como parir una nueva humanidad. Yo lo vivo así, es decir, yo creo que estos van a ser, si bien cada 18 años hay eclipses Tauro-Escorpio, pero dadas las circunstancias de la cuadratura Saturno-Urano, se van a hacer más potentes. Se van a hacer más potentes. De acuerdo. Y los eclipses son cuando se apaga la luz del sol o de la luna, podemos ver lo que no veíamos. Puede ser que no nos guste, pero es lo que es y tal vez es lo que, como estamos bien, a veces cuando miramos el sol de frente, nos podemos dar cuenta que nos encandelillamos y cuando nos quedamos mirando mucho, que somos el centro del universo, pues perdemos la perspectiva y los eclipses nos ayudan, nos invitan a hacer esos cortes para integrar lo que no estábamos viendo. Entonces la vida está hecha de como la respiración, de inhalar, exhalar, sístole, diástole. El Big Bang está presente en cada instante. El Big Bang sostiene la vida. Entonces un eclipse es otro Big Bang, que dicen, sí, ya se contrajo un proceso y se abre otro. No es ni favorable ni desfavorable. En la naturaleza no existe el concepto bueno o malo, existe la vida, la fluidez de la vida. Entonces, miremoslo así, y más bien que entremos en una dinámica de redefinir las tradiciones que traemos. A veces cuando hablamos de las tradiciones hablamos solamente de las iglesias, de los formalismos, las tradiciones que cada uno tiene, los atavismos que cada uno tiene y mirar de esas tradiciones que hay que reformular aprovechando estos eclipses y si no nos damos cuenta, pues la vida nos va a ayudar. Como dice Juan, confiemos en que la vida es muy sabia y nos ayuda. El universo nos está ayudando, no está en contra nuestra como estamos en cierto momento pensando porque no nos gusta lo que pasa, nos está ayudando. Entonces la idea es más bien utilizar lo que está pasando para crecer, para expandir nuestra conciencia y recordar que sí tenemos una capacidad de transformación. Todos los seres humanos tenemos capacidad de transformación y cuando decimos no puedo, no puedo, acordémonos que pudimos nacer y que hemos pasado por otras cosas más complejas. El no puedo es más la idea que tenemos de nosotros mismos y de las circunstancias. Desde esa idea no puedo, desde otra idea, desde otra perspectiva, desde otra forma de conexión conmigo mismo y con la situación, puedo atravesar, pero voy a tener que renunciar a la forma de ver que no me permite ver la solución. Entonces, pues, bienvenido a lo que tenga que venir, ¿no? Eso. Para eso estamos, para vivir. Pues mi querida Cora y mi querido Martín, qué bueno volvernos de pronto a reunir para esa semana de los eclipses por allá en noviembre, cuando ya estemos con esa energía, que una cosa es sacar lo que hemos hecho, un ejercicio más académico, y otra cosa ya empezarlo a sentir en la propia aura, llamémoslo. ¿Sí? Sí.
y seguramente pues qué rico volver a hacer esta tertulia para el propio eclipse. Muchas gracias, Cora, por tu tiempo, por tu amabilidad, tu disposición. Gracias por estar Gracias, acá con nosotros. gracias a Muchas gracias, ustedes. Cora. Gracias a ustedes, un placer, para mí es deleite total. Sí, me encantaría volver a reunirnos. Cuando Marte entre en Escorpio ya lo vamos a empezar a sentir porque yo le llamo el vikingo y Marte en Escorpio es el vikingo subversivo. Encima le pongo estos personajes. Y subversivo también porque va a estar en oposición a Urano, entonces. Claro, total. Me encanta ponerle personajes a algunos planetas. Me encantaría, bueno, gracias, gracias, un beso enorme, un placer para todos y para todos los que están escuchando, por supuesto, que estaban ansiosos. Un público bastante grande, mi querida Cora, 969 por YouTube y 71 por Facebook. Luego, eh, todos tus fans que son unos seguidores fieles y firmes. Sí, pero de ustedes también, porque decía, quiero escuchar, quiero los tres, no me los pierdo porque los adoro a Martín y a Juan Carlos los adoro, así que estaban enloquecidos, sí. Todos muy, muy lindos comentarios. Muchísimas gracias a ustedes dos. Bueno, pues hasta la próxima, mi querido Martín, mi querida Cora. Bueno, hasta la próxima a todos y a todas. Nos Bendiciones. vemos. Chao. Chao, chao.